Ok, continuamos entonces. Eh, bueno, este es otro programa. Ok, entonces decíamos la cuestión de las etiquetas. Si ustedes quieren poner etiquetas, por ejemplo, a lo que eran los LEDs, le habíamos puesto, por ejemplo, EQ y habíamos dicho que era, por ejemplo, 0x00. Esto es lo mismo que decirle directamente el bit 0, o cualquier otro valor. El valor máximo, si en este caso nosotros lo vamos a ocupar para referirnos a algún bit del puerto, solo tenemos la opción desde 0 hasta 7. ¿Sí? No le podríamos dar otro valor en el formato que fuese, ya sea en binario, en octal, en decimal, ¿no? Entonces por ahí estuve viendo que querían decirle, por ejemplo, el LED igual al 7, pero ponían binario, así, y por ejemplo ponían el bit 7 encendido, ¿no? Esto, en realidad, esto sí está mal. ¿Por qué? Porque en binario esto representa 128 al convertirlo. No le estoy diciendo que encienda el bit 7, sino esto, si yo le doy la ponderación de cada uno de ellos, acuérdense que este vale, al revés, que este vale 1, este es el 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, acá me falta uno. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sí me faltó uno. Entonces, si fuese el último, sería 128. Entonces, a la hora de asignarlo, el compilador le dice que LED vale 128 y no es así. De todas formas, cuando lo estamos compilando, si la instrucción hace referencia a un bit, por ejemplo, si es una instrucción de bit test file o bit set file, que son las cuatro principales: bit test file, skip clear, bit test file, skip set, bitset file o bit clear file. Son cuatro nada más instrucciones que manejan bits. Si en alguna de ellas ponemos una etiqueta y esa etiqueta es mayor a 7, de todas formas el compilador le da el valor máximo, es 7, ¿no? Entonces, si le ponemos 128 o si le poníamos el 1 aquí, de todas formas, a la hora de convertirlo en el compilador, lo iba a traducir en 64, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado. Ese sí es un problema, digamos, que se pudiera presentar. Se puede poner en binario, sí, pero el valor equivalente en binario, por ejemplo, si le vamos a poner que era igual a 7, el valor equivalente era binario, comilla simple, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el 7 en binario. Ahí sí, era el correcto. Y este otro sí está mal. Este está mal. Y este es bueno, ¿sí? Este representa el 7 a la hora de hacer la conversión, y si lo utilizamos en una instrucción de LEDs, pues sí va a ser la referencia, ¿no? Y de otra forma, pues este, sería, pues, cambiar la forma de representarlo, ¿no? No sé si resolví tu duda. Sí, ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Además, seguros? ¿Y si se veía la pizarra?
creo que ni estaba compartiendo la pizarra. Sí, sí se veía. ¿Sí? Bueno, de los que he visto por aquí seguido. A ver, Miriam. ¿No? ¿Ninguna duda, Miriam? Pues entonces, ¿por qué tengo tantos problemas con tus programas? No hay dudas, pero sigo teniendo problemas. Luis Daniel. Miren que yo estoy en la mejor disposición, ¿eh? Si nadie pregunta, ya me resuelve lo del antirrebote, profe. Sí, aquí Oiga, el chat. le Sí. metí la instrucción el de el bitset file de Ajá. Salta si es 0 para el antirrebote, pero ahora se puede decir que todos los botones me dan, a ver, espérame, déjame lo corro, a ver. A ver, me dan la misma secuencia todas, aunque si aprieta el 7, el 4 y el 1, me da una. Si aprieta el Ajá. 8, me da otra. Es porque ahora estás asegurándote de que el botón se libera hasta que, bueno, o sea, entras a la subrutina hasta que se libera el botón, pero te quedaste dentro del proceso de estar preguntando en las filas, ¿no? Ajá, Por eso es que se hace válida toda la que tú tienes. Es lo que te decía, la estructura que tú implementaste era como un doble bucle de preguntar ajá. por filas y columnas. Primero activas las filas y después cuando se hace válido uno de los botones, haz de cuenta, activas una fila y te metes a escanear. Y en escaneo preguntas por los botones que si están activados, que son las columnas. Sí. Pero cuando entras a uno, por ejemplo, cuando es válido uno, en ese escaneo vuelves a relacionar la fila que estaba activada y ya no es necesario porque se supone que entraste a esa subrutina de escaneo de fila uno. Entonces ya no necesitarías preguntar por las dos partes del puerto, porque ves que preguntas por las entradas y por las salidas. Entonces nada más pregunto Nada por... más pregunta por las entradas y descarta. Lo que sí tienes que hacer es que tienes que, digamos, hacer varias secciones y tienes que descartar. Si ya sabes que estás en la fila uno, si se Ajá, cumple el botón uno, si entras a la fila uno y si se oprime la columna uno, 2, 3 o 4, que serían los botones en este caso, tienes que entrar a, no sé, el número 7, 8 y 9 y la letra A, nada más. Cuando cambies de fila, tus subrutinas te deben de llevar a los otros números, al 6, al 4, 5 y 6 y la letra B. Y así, lo que pasa es que estás haciendo doble pregunta cuando entras a la subrutina fila. y no me pude haber dicho eso antes, profe, ya Pues ve. porque Manchado. necesito que lo intentes, Armé el programa 4 que te veces. salgan callos en las yemas de los dedos de tanto programar. A ver, aquí me dice Juan, dice, ¿cómo se hace para estar preguntando si los botones están encendidos o apagados? Esto es mediante la instrucción, como te decía, para el manejo de bits. En este caso, como va a ser un resultado de las modificaciones del puerto, esos botones van a estar conectados a los pines del puerto. Y al final de cuentas, por ejemplo, supongamos que este valor, voy a poner, que tengamos aquí lo voy a encerrar en azulito, cuadradito. ¿Por qué me cambió? Perdón. Supongamos que fuera el valor que tenemos en el puerto. Quiere decir que estos que están aquí están activos. Si fueran los botones, pues nos está detectando entradas. ¿Cómo saber
que si están activos o no, pues utilizamos la instrucción bit test file, ¿no? Voy a poner con mayúsculas. Bit test file. Y hay dos opciones, recuerden que es skip clear o skip set. Es decir, preguntar y hacer una prueba del bit. Y obviamente la sintaxis, recuerden que la sintaxis nos pide, voy a poner abajo la otra. La sintaxis nos pide un file para hacer la prueba y el número de bit. ¿Sí? Aquí le voy a poner entre paréntesis, número de bit. El bit que voy a probar, no hay otra opción. Y la otra opción es bit test file skip set. Igual me pide el file y el número de bit. Entonces, si tú quieres probar, por ejemplo, el botón que está conectado a este primer pin, que sería el RB0, pues tendríamos que decirle en el file que va a ser puerto B. Y en el número de bit, pues es el bit 0. O le podemos poner 0x00. O en este caso, le pusimos push button A. Y eso estaba en la parte de hasta arriba del programa donde declaramos algunos bits de constantes, ¿no? Entonces, así es como yo pruebo, ya sea skip set o skip clear. ¿Qué era la diferencia? Hay algunos que me relacionaron estas funciones así, seguiditas. Recuerden que cuando estamos haciendo un bit test, la siguiente línea, esta que está aquí abajo, es la que va a saltar. Esta que queda aquí. Aquí debe de ir una instrucción o tengo que poner una instrucción que yo voy a estar saltando si este bit está en 0. Si no está en 0, como este es este caso, no la salta y ejecuta esta que está aquí abajo. ¿Sí? O en el caso de la otra instrucción dice salta si está puesto. Entonces, si está puesto quiere decir que si está en 1, omite la instrucción que está abajo y se sigue. Entonces, nada más es estar preguntándose a la hora de estar utilizando esta instrucción, ¿cómo quiero que responda? Cuando está en 1, cuando está en 0. Y depende. Por ejemplo, cuando estamos haciendo preguntas de botones de una especie de menú, como lo vamos a hacer en el teclado, pues me conviene estar preguntando por cada uno de ellos. Decir, por ejemplo, bit test file skip clear. ¿Por qué skip clear? Porque así yo puedo saltar a otra instrucción, por ejemplo, puerto B, y le puedo decir, por ejemplo, RB0, ¿no? Y después le puedo decir bit test file skip clear, el puerto B, el RB1. Y luego otra vez, bit test file skip clear. A ver, perdón, era bit test file skip clear, el puerto B, RB2, por ejemplo. Y así. Entonces, esto que voy a dejar yo aquí abajo son opciones de una sola instrucción. Aquí solo queda una instrucción, si no lo va a seguir saltando. ¿Vale? Aquí debe de ir alguna instrucción. ¿Cuál? No lo sabemos, ¿no? O lo debemos de estructurar. Pues casualmente esto es como el rombito que tenemos en los diagramas de flujo. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarlo. Es muy complejo aquí, pero bueno. Y este rombo lo que hace es tomar la decisión y el skip clear es de decirle, oye, si fue 0, si fue 0, síguete y si no, salta, ¿no? Hagan de cuenta que por un lado es la salida sí y por otro es no. Entonces, Oiga, profe, y nada más se salta una línea abajo, ¿verdad? nada más una, nada más. Entonces, no. Ay, Control Z, a ver si lo deshace. Ahí está. Sí, nada más una línea va a saltar dentro del programa. ¿Sí? Tengan cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que ver qué vamos a poner aquí. Si nos es suficiente con una sola línea para tener la acción que queremos, como en el caso fue de que le pusimos aquí, bueno, si se cumple la condición le decimos bit set file, que era encender un bit, y pues obviamente era el puerto B, LED, ¿no? Que era el bit que le habíamos asignado para el LED. Pero si no, que es en el caso de ahora que vamos a encender 8 LEDs y que vamos a estar contando cuántas veces lo tiene que hacer, es decir, son más instrucciones, pues conviene mandarlo a otro lado que sea un subproceso. Entonces, en realidad aquí la instrucción tendría que ser un call,
un llamado a una subrutina. ¿Y cómo se va a llamar esa subrutina? El nombre que ustedes quieran, ¿no? Le puedo poner Chana, Juana, o sea, donde sea. Pero esta parte del programa va a salir y por acá debe estar Chana. ¿Y qué va a hacer? Pues todavía no sabemos, pero cuando le estoy diciendo que esta condición, aquí dice bit test file skip clear, puerto B, RB0, si está apagado como en este caso, va a saltar, pero como aquí vemos que el bit 0, que es este, está encendido, ya no salta, y entonces ejecuta esa instrucción, que es call Chana. Entonces va a venir a esta parte, ejecuta su proceso, y le tengo que poner un return indiscutiblemente a donde tenga que regresar, lo tengo que hacer porque es un call. Le tengo que poner return, si no se pierde la secuencia del programa y va a hacer saltos a quién sabe dónde. Entonces, cada que pongan una instrucción call, van a una etiqueta donde la invocan, en este caso Chana, y al final ponen return para que regrese bien. Entonces, a lo mejor aquí sería call otro proceso, ¿no? Proceso 2. Y aquí podría tener este otro proceso 3, por ejemplo. Así se van a llamar mis etiquetas. Si ninguno de estos se oprimió, porque todos están limpios, ¿no? El RB0 estaba limpio, el otro está limpio, el otro está limpio. Si no le pongo un regreso, se sigue y va a empezar a ejecutar Chana. En algunos sus subrutinas así les pasó. No marcaron el regreso y se ejecutaban las subrutinas que tenían aquí abajo. Entonces, esta parte es independiente o es la parte del programa principal, todo esto. Si ustedes no le ponen un ciclo para que se regrese, para que se haga aquí el bucle, se va a seguir ejecutando las instrucciones que hay debajo, y las instrucciones que hay debajo son las instrucciones del subproceso. Entonces, por eso es que aquí debemos de ponerle un return, un salto, perdón, un salto. Entonces aquí le voy a poner un goto, nuevo, más, scan, ¿no? O escaneo, por ejemplo. Y ese escaneo, pues, ¿dónde está? Pues acá. Y de esta forma básica, podemos estar preguntando por esos 3 botones, ¿no? Aquí en el ejemplo del que estoy encuadrando, pues tenemos los 3 botones RB0, RB1 y RB2 encendidos, ¿no? Entonces las 3, digámoslo así, se van a ejecutar, ¿no? Es decir, testea y dice, salta si está limpio, pregunta, no está limpio, va, ejecuta Chana y va a encontrar el return, se regresa y ejecuta la instrucción siguiente después del call. Testea el puerto B, RB1, te das cuenta de que sigue estando encendido, o que también está encendido, que sería este. Y entonces entra a proceso 2. Obviamente dentro del programa va a ir a buscar la etiqueta proceso 2, ejecuta las instrucciones dentro del proceso 2 y regresa. Entonces ejecuta este a otro. Esta otro de acá, ¿sí? Y así, está activo call 3. Una vez que termina, pues se regresa y vuelve a empezar a escanear todos esos. Entonces, la forma como podríamos preguntar por esos botones. En el caso de esta simulación, la primera simulación de 8 LEDs, 4 botones, pues hay 4 diferentes subprocesos que tienen que estar atendiendo. Entonces, aquí eso es lo importante, ¿no? Lo principal. Y bueno, creo yo que les ayuda bastante el diagrama de flujo, o espero que les esté ayudando bastante el diagrama de flujo, ¿no? No sé si resuelvo tu duda. Ya hasta lo dormí. Ok. Perfecto, Juan. Excelente. ¿Alguien más? Profe, ya como para última, regresando al de 8 LEDs, Ajá. si todavía no lo enviamos, lo tenemos que enviar con todo el reporte que usted mencionó al principio. ¿Con todo qué, perdón? No te escuché. Con el reporte. Con el reporte, sí, todos me tienen que mandar el reporte. O sea, sí, no hay problema. El viernes me lo mandan, pero sí Ok, ¿ya hasta necesito cuándo que tenemos? ya saquen todos. ¿Mande? No escuché, perdón. Ah, que decía que hasta cuándo tenemos. El viernes les voy a dar chance.
Pero sí, Ah, ok. pues hay que echarle ganas, ¿no? Las dudas que tengan, no hay problema, mándenme correo, mándenme WhatsApp, organizamos una sesión ya más específica con las dudas, no tengo inconveniente en eso, ¿no? Ya nada más les confirmo la hora. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, no sé, ¿quién más? Aprovechenme. Yo, profe, una A ver, preguntota. ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, en el diagrama de flujo, de repente como que me confundo. O sea, hay unos, los cuadros, bueno, los rombos es como si fuera un if-else, ¿no? Más o menos. Es un if, ¿sí? Un if. Ok, y hay unos cuadros donde vienen como con 2 rayas a los lados. Esos son subprocesos, son las los subrutinas. Ok. Déjame compartir uno de sus programas, ¿no? Déjame abrir. Ouch. No me lo activa. A ver si me deja activarlo. Ahí está. Voy a abrir un proyecto. De los proyectos que teníamos, tal vez el del conteo, que era el de LED, ¿no? LED con el contador, vamos a abrirlo. Ahí me está pidiendo salvar. En la parte de lo que tú mencionas, los rombos, son las preguntas, los if. Y eso prácticamente lo que vamos a hacer es cuando lo vamos a poner. Déjenme habilitar las anotaciones, ahí está. Ya ves que teníamos una que viene algo así, algo parecido, que tiene las 2 rayitas a los lados, ¿no? Esto significa su proceso y por lo general adentro viene el nombre del proceso que tú quieres invocar o el nombre que tú le quieres dar. Por ejemplo, aquí adentro te pondríamos delay. Así, ¿no? No ocupo, pero bueno, ahí está. Este delay, 200 milisegundos que aparece en nuestro diagrama de flujo, es este pedacito que tenemos aquí atrás. A esto se refiere. Es un subproceso, un pequeño pedazo de programa que va a hacer algo y que lo va a hacer repetidas ocasiones. En este caso, subproceso de retardo de 200 milisegundos, cada que lo mandamos llamar con la instrucción call, salta aquí, ejecuta estas instrucciones y regresa. ¿Por qué lo ponemos como subproceso? Porque sabemos que vamos a estar mandándolo a llamar en repetidas ocasiones, ¿no? Si fuera solo un proceso con un solo cuadro en el diagrama del flujo, le ponemos un solo cuadro, es equivalente a una instrucción, un par de instrucciones o igual a una serie de instrucciones que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, pero que solo se van a repetir en esa parte del programa, ¿sí? Y no lo vamos a volver a tener, digámoslo así. A eso se refiere con el cuadro simple y el cuadro con las 2 diagonales. Y el rombo, pues, es la pregunta. Esa pregunta sería lo que tenemos aquí en el B-test, por ejemplo. Aquí donde está en el cuadrito, esta parte. Tenemos B-test, file, skip set. Lo que estábamos preguntando era si estaba activo el botón A. Si no está activo, se regresa y aquí se queda. Porque nuestro diagrama de flujo le pusimos la flecha que después si el resultado era no, regresara encima y siguiera preguntando. Entonces, dependiendo también hacia dónde van las flechas, es como nosotros lo debemos de interpretar. Porque podemos tener sí, y lo mandemos a un subproceso y no se siga con otra pregunta. Entonces es ahí donde tenemos que cambiar si va a ser skip clear o skip set
para que lo permitamos que siga o para indicarle que tiene que regresar y quedarse ahí hasta que sea verdadera esa situación. ¿De acuerdo, Michelle? Sí, profe, ya lo entendí, gracias. Ok. ¿Quién más? A ver, los que me estuvieron entregando el programa en C todavía, ¿ya le van entendiendo o no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, allí ahorita en la subrutina que acaba de mostrar decía que era de 200 milisegundos. Así es. ¿Cómo podemos definir el número de milisegundos o para que prenda y apague nuestro LED? ¿Cómo definimos el tiempo? Lo que habíamos platicado. Podemos aproximar más o menos cuántas instrucciones tenemos que ejecutar. ¿Por qué? Perdón, déjenme. Se me seca la garganta y el agua no hace mucho. Les decía, aquí cada instrucción, dependiendo del reloj que estemos trabajando, del cristal, en este caso hemos trabajado con un cristal de la máxima velocidad del microcontrolador, que son 20 MHz. Cada una de estas instrucciones, por ejemplo, el move, el move WF y algunas otras, por ejemplo, el salto este ocupa 2 ciclos máquina, es decir, dos veces lo que ejecutará una instrucción normal. El bit test ocupa una, pero cuando se cumple la condición y salta, ocupa 2 ciclos de máquina. Entonces, por eso es compleja, no es tan fácil de sacar una ecuación como para determinar cuánto va a tardar un arreglo dado, ¿no? Pero en promedio cada instrucción tarda 200 nanosegundos a esa frecuencia. Si yo voy bajando la frecuencia, por ejemplo, con un cristal de 4 te tarda 1 microsegundo y va subiendo. Entonces, la cantidad de los milisegundos, de los nanosegundos, me está diciendo que 85 milisegundos, pero cuando metemos al stop back, está diciendo que 100 milisegundos, porque también el saldo está con doble ciclo de mil, también doble ciclo más, y ese más eso lo que Esto, así que 5 minutos. 5 minutos. Entonces, esto lo que pusimos aquí, no lo pusimos así rápido para poder ver que llevan nuestras actividades. Sí, lo que yo recomiendo es al rostro, el patch, si no le dejas tu mandador, y sí, si necesitas 2 minutos, es de llamar y tienes más sobre ellos, sobre cada canción. Si tienes más sobre ellos, más avances, si tienes, si vamos a seguir para la canal, como lo que y siempre entonces es muy verdad, pues en esa parte es un siempre y por no es un semana después y una lo que dice porque el que tiene con la gráfica el completo de unas box ese de que van aquí ¿verdad? Que hay aquí que joder que van a pasar una lo no con la atención para ver si no tiene ese poder para que la o un compilado que tiene y vos ya no ¿Alguna otra duda? Enrique ya le quedó un poquito más claro eso. No sé, ¿quién más? Bueno, pues entonces, sigan intentando, sigan practicando, muchachos. No olviden lo que acabamos de platicar ahorita. El viernes me entregan esos programas ya funcionando, de preferencia ya con el reporte. Y de todas formas, cualquier duda, ya sea en correo o mándenme un WhatsApp, díganle al jefe de grupo que les pase mi contacto, me mandan un WhatsApp y vemos, lo simulamos, reviso sus programas, etcétera.
¿Vale? Bueno.